Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de La Revolución del Placer. Hoy estoy aquí con Iracema. ¿Cómo estás, Iracema? Muy bien, Fabs. ¿Tú cómo estás? Cuéntanos cómo estás. Te vemos Estoy, bronceadita. ay sí, yo así de sí, todavía mañana me toca más bronceado. Estoy bien, estoy cansada porque han sido unos días muy intensos porque he estado de congreso y por eso también se nos pasó, bueno, no se nos pasó, Sí. pero no tuvimos chance de grabar el episodio de la semana pasada. Una vez más, disculpas. Ustedes siguen aquí con nosotras es porque nos quieren mucho así como somos. O sea, de repente aparecemos, desaparecemos, pero ya no estamos, como lo dijimos en otro episodio, ya no los estamos dejando sin tanto tiempo No, ya no. de Sí, episodios. bueno, a quien nos sigue en Instagram, espero que sean muchas y muchos. Ahí por ahí también avisamos que pues la semana pasada iba a ser un poco difícil, pero ya aquí estamos aquí comprometidas, como siempre, y al pie del cañón. Así se pone, de pronto se pone difícil, pero ya saben que no les abandonamos por mucho tiempo. Por eso, hoy vamos a tener un episodio, está intenso, que tan Sí, intenso que nosotros también llevamos como un rato como sí, peloteando. peloteando, ajá. ¿Sabes? También creo que lo hace intenso, que de una u otra manera hemos vivido las consecuencias de esta situación Ujú. con familiares, con amistades y particularmente con parejas. ¿De qué vamos a Sí. estar hablando hoy, Iresema? Hoy vamos a hablar de el narcisismo. ¡Tan Hemos, demora! exactamente, se ha puesto como un poquito de moda. Tú con lo que comentabas hace rato que estábamos peloteando, ¿no? Que lo has visto desde que eras una tierna estudiante de los primeros semestres de psicología. Justo. Y ahorita como que resurgió, ¿no? Como que de repente hay una atención de qué es el narcisismo, de parejas narcisistas, relaciones narcisistas. Entonces como que queríamos platicar un poco más de eso y ahondar, porque la verdad es un tema como con varias aristas, ¿no? Y como también con cierto grado de complejidad, ¿no? Y que luego puede ser muy confuso. O Ujú. aparte de confuso, o sea, yo creo que es confuso cuando lo empezamos a reflexionar, pero es peligroso si no lo reflexionamos. Sí. Yo creo que por eso, o sea, es un tema que yo estuve como, o sea, ya sabía que, y creo que en algún momento alguien lo sugirió, pero ya sabía que iba a ser necesario hablarlo en algún momento porque cada vez se ponía más de moda, o se hacía más popular, pues. Pero a mí me costaba un poco de trabajo querer aterrizar en ese tema y te voy a decir por qué. Ujú. Me parece, o sea, cuando yo empecé a escuchar de cómo estamos, o sea, como decías tú, cuando empecé a estudiar psicología, pues se habla de eso en las clases de patología, en las clases de trastornos de la conducta y cosas así, bueno, no de la conducta, perdón, trastornos mentales y cosas así, pues se hablan, ¿no? Entre muchos otros está el trastorno de personalidad limítrofe, está el trastorno de personalidad esquizoide, por ejemplo, y está el trastorno de personalidad narcisista. Lo Ujú. estudiamos de manera muy clínica en la carrera de psicología. Pero de pronto empiezo a escuchar, y ya, lo estudiamos y ahí se queda. Como Ujú. por ahí del 2016 empecé a leer más como en contenido anglosajón, en contenido sobre todo de Estados Unidos, que hablaban del peligro de los hombres narcisistas y cómo muchas Ujú. mujeres han salido con hombres narcisistas. Y de pronto empezó a llegar esa información para acá, que ya la empecé a escuchar más en México, más en Ujú. español, y ya de pronto casi todo mundo hablaba de cómo habían estado con un hombre narcisista, que las había engañado, Ujú. que las había manipulado, cosas por el estilo. Y yo decía, no sé si necesariamente eso es narcisismo o solamente Ujú. son hijos sanos del patriarcado. Y me Esos aventé son varias, cabronazos, ¿no? eso, así, con la palabra que me estás diciendo. No sé, o sea, Perdone mi francés. sí, con Sí, palabras sí, más sí, sí. claras. Que pues es la palabra, ¿no? No sé si son narcisistas o son cabrones. Eso, o sea, era como decir, oye, es que eso que estás describiendo como estuve con un enfermo, casi, casi, Ujú. como una forma de patologizar a la persona con la que saliste, yo decía, no, no estaba enfermo, eso es ser hombre en un mundo patriarcal, esa es la Mm. masculinidad. No Ujú. necesariamente es únicamente narcisismo.
Estas cosas que te hicieron no te las hizo porque estaba loco, ¿eh? O no te las hizo porque estaba patológico, te las hizo porque se le ha socializado como una persona que tiene que dominar a las mujeres con este tipo de violencias. Claro. Entonces yo me resistía mucho y me llegué a aventar algunas conversaciones porque no, fíjate que fulanita pues, anduvo con no sé quién y yo decía, no, no es narcisista, eso es machismo, eso es Sí. misoginia. Entonces, por eso me resistía. Pero te voy a contar por qué me animo un poquito, o les voy a contar por qué me animo un poquito allá a decir, va, sí, reconozco que hay diferentes, como tú le, Sí. como un espectro, ¿no? Ujú, ujú. Una cosa es ser hijo sano del patriarcado, que no lo vamos a patologizar, porque no vamos a justificar la masculinidad, ay, perdón, porque no vamos a justificar la masculinidad con, es que él tenía un problema mental o un problema emocional, porque Ujú. cuando le decimos a la masculinidad, la patologizamos de esa manera, nos Sí. ponemos más en riesgo, porque vamos a pensar que ese caso casi único, ese caso raro. O, ay, pobrecito, ¿no? Ay, pobrecito, no, déjame te cuido, pues porque tienes un problema, ¿no? No es tu culpa, es culpa de tu infancia y de que no te Ándale, quisieron, ¿no? ándale, que creo que yo he visto menos casos de ay, pobrecito, pero he visto más casos como de pues es que él, mi ex, estaba enfermo así, y entonces como el ex era el que tenía ese problema, Ah, no ya, estoy viendo en la persona con la que estoy ahorita sí, todas las señales que también son violencia, sí, sí, sí. porque lo hago como un caso diferente o único y eso nos Ujú, pone en mucho ujú, riesgo. No, ujú. son hijos sanos del patriarcado. ¿Por qué me animo entonces a hablar un poquito más de esto? Recientemente, que seguramente a muchos les ha pasado, como también oleadas de la pandemia, han llevado a que recientemente se han dado muchas rupturas o muchas problemáticas en pareja. Ujú. Y he estado cercana a casos, tengo casos cercanos que saben que íbamos a hacer este episodio, donde si dices, bueno, no, espérate, o sea, una cosa es ser hijo sano del patriarcado, que no dudaba. Y otra cosa es lo que este hijo de la chingada le está haciendo a mi amiga. Sí, Esto sí, sí, sí. porque, y te lo cuento así de rapidito para que ya tú nos cuentes cómo lo concibes tú. Pero de pronto fue espérame, una cosa es ser un güey violento y otra cosa es que esta amiga empezó a ser muy pública con su ruptura Ujú. en redes sociales, porque pues fue algo como de golpe y muy Sí, sí, doloroso lo sí. que le hizo él a ella. Y al ser pública empezaron a salir las exnovias a contactarla y está cabrón. Este pseudo, Wow. ella, o sea, y eso se lo admiro mucho porque yo no tuve el valor de alzar la voz de las violencias que ejerció mi ex hacia mí de manera pública. Pero ella alzó la voz y han ido cayendo las exnovias diciendo de una manera tan precisa y tan igual como a todas les hizo lo mismo, las mismas palabras, el mismo guión, la misma forma de denigrarlas, Wow. O sea, de sí, lo una, mismo. de una manera, obviamente este hombre desapareció de las redes sociales porque se está cagando de miedo de que sabe lo que está haciendo. Y ahí es donde está la diferencia entonces. Una cosa es ser hijo sano del patriarcado, un cabrón, dígase mi ex, y otra cosa es ser un hombre con rasgos narcisistas, más no trastorno de la personalidad, con rasgos narcisistas que si volteas a ver su patrón de conducta, Sí. se ha jodido de una manera tan, ¿cómo le dicen? Como sea, tiene un guión perfectamente diseñado. Con todas se quiso casar, con todas quiso tener hijos, con todas ejerció violencias en nivel como denigrar sexualmente a la pareja, ya no se me Ujú, antoja ujú. coger contigo, de una manera que no, o sea, las chicas no sabían lo que había vivido mi amiga y le platicaron su historia y Y era la misma. exacto. Entonces ahí sí digo, bueno, sí hay diferencias. Sí, Están los hijos claro. del patriarcado y está este hijo de la chingada que tiene por donde le veas todos los rasgos narcisistas. No, que por Era lo eso... que decíamos, ¿no? Están los cabrones y están los cabrones narcisistas y están los que tienen trastorno
de narcisismo, ¿no? De la Amo, personalidad. exactamente. Están así como lo dices, están los cabrones y los cabrones narcisistas. Que, Tan y peligrosos. Esos son... no, eso, o sea, que nada más el hecho de como tú lo dices, hay que cuidarse de los dos, no estamos jerarquizando, ¿eh? No estamos diciendo, bueno, es hijo sano del patriarcado, no, qué horrible tener un narcisista. Los dos son igual de peligrosos, pero Sí, hay que entender que hay modus operandi en la forma en que actúan los hombres o las personas, aquí sí ya le podemos agregar personas, porque ya no son claro. solo hijos sanos del patriarcado, hay un modus operandi de las personas narcisistas. Entonces, de cualquiera hay que cuidarnos, pero sí es interesante ir identificando estos detalles y estos rasgos para que podamos, ahora sí como decimos en los episodios, amiga, date cuenta, salte de ahí. Este es un episodio, amiga, te cuenta totalmente. ¿Tú cómo lo ves? O sea, eso es lo que a mí me llamó a hacer este episodio. ¿A ti qué te llamó a hacer este episodio? No, pues a mí también me llama la atención, sobre todo por lo que platicábamos antes, ¿no? O sea, y que creo que es lo que vamos a abordar ya al final. En el episodio, estamos pensando en partir este episodio en dos, entonces en el episodio dos, a mí porque si de por sí es difícil salir de una ruptura con, donde hay mucho machismo involucrado, creo que una ruptura o una separación de una persona que además de ser hijo sano del patriarcado es narcisista, es como, es aún más complicado, ¿no? O sea, es más complicado salirte, es más, el proceso de sanar también lleva un poco más de tiempo porque pues estas personas destruyen prácticamente tu autoconfianza, tu autonomía, tu autoestima, ¿no? Entonces, justamente por este modus operandi que tú describes y que ahorita lo vamos a platicar, eso más bien era lo que a mí me llamaba a hacer, me llamaba a hacer este episodio, ¿no? O sea, como hablar de las implicaciones y las consecuencias en tu salud mental y emocional que tiene, pues, estarte relacionando con específicamente este tipo de individuos. Y le agrego un poquito lo que tú también decías, ¿no? Cómo se ha popularizado tanto el estar Sí, hablando del narcisismo, que sí. entonces ahora pareciera que todo lo que parece culero es narcisismo. Sí, también eso. También, también creo que, o sea, las etiquetas son útiles, ¿no? Son útiles para ayudarnos a resolver ciertas circunstancias más fácilmente, pero también las etiquetas tenemos que saber dónde ponerlas, ¿no? Porque si no, también se vuelven peligrosas. Si a todos le estamos poniendo el término de narcisista, lo que pasa es que pasamos de alto la violencia machista del sistema, ¿no? Sí, sí. Entonces, también eso es un foco rojo. Entonces es importante como conocer este espectro que tú hablas justamente para saber dónde va y cómo reaccionar, cómo actuar, qué medidas tomar, qué herramientas, ¿no? Porque también son diferentes. Sí, o sea, también eso, ¿no? Lo importante de etiquetar, tanto para identificar cuáles son violencias machistas de las cuales también nos tenemos que cuidar, Exacto. pero que no nos eximen a ninguna, ni a una sola. Cuando hablamos, y creo que lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? O sea, necesitamos entender que todos y todas somos hijos del patriarcado y que Uh-huh. hemos aprendido a relacionarnos desde una diferenciación de género creada socialmente para justificar ciertas violencias, particularmente hacia las mujeres. Y cuando nosotras pensamos que no, en mi caso va a ser diferente, o sea, sí hay hombres machos, pero el mío no es macho, ya nos ponemos en mucho riesgo. Claro. Cuando calificamos a alguien como para todo, le ponemos para todo narcisista, es un riesgo porque entonces estamos pensando que el mío es diferente y que no va a ser así porque obviamente el mío no está bien. Uh-huh. Y además también creo, ahorita que te escuchaba, pensaba hacia el otro lado, que no solo no nos permite ver las violencias que ya están por default en las relaciones heterosexuales, Uh-huh. y que al contrario nos llaman a entrar a las relaciones heterosexuales con mucho autocuidado, nos hace no ver claramente cuando sí estás saliendo con una persona que tiene rasgos narcisistas y Uh-huh. si estás en peligro. Si estás Sí, en sí. peligro, todas estamos de algún u otro nivel en peligro en las relaciones de violencia y demás, pero cuando estás con una persona, y una vez más aquí ya lo digo,
ya no solamente es un tema de género. Hay personas que tienen rasgos narcisistas donde ponemos en riesgo nuestra seguridad, no solamente física, sino nuestra seguridad emocional, porque trae muchas consecuencias emocionales a largo plazo. Totalmente. Entonces, sí, para no confundir, porque eso que tú decías, pues me hace mucho sentido, o sea, y por eso yo me resistía. Todo es narcisismo ahorita. Cualquier cabrón ya es un narcisista. No, es Es un... que es como el tema de redes sociales, que se pone de moda un concepto y de repente ya todo es ese concepto. Y no es que, o sea, a ver, la información está súper bien, qué bueno que, pero hay que saberla emplear, porque si no también puede causa desinformación, ¿no? Entonces, sí, está la parte de la violencia y está la parte ya concreta, porque por eso mucha gente, muchas morras sobre todo me han dicho, ¿no? Como, es que andaba con un narcisista, es que andaba con un narcisista. A ver, espera, no, ¿fue diagnosticado? Sí, mi psicóloga me dijo. No, a ver, espera, solo porque tiene rasgos de cabrón, no necesariamente tiene un problema con el Un narcisismo, trastorno. un trastorno de personalidad narcisista. Y eso requiere atención, eso requiere un proceso diagnóstico específico, donde no solo porque le cuentas a tu amiga la psicóloga cómo el güey te trató de la chingada, entonces ella me dijo que es narcisista. Esa persona necesita ser atendida. Y como tú decías, usualmente no son atendidas o atendidos porque no llegan por ese problema a Sí, consulta. claro. Decías algo de Sí, eso, ¿no? sí, algo que está, bueno, antes de hacer el episodio, pues Fabs y yo también, bueno, Fabs ya está mucho más involucrada, pero yo me di a la tarea de investigar y leer un montón de páginas y como documentarme. Y algo de los rasgos, o sea, del tema de los narcisistas, específicamente el trastorno, es que estas personas tienen como un punto ciego hacia sí mismas, ¿no? Estas personas piensan que están bien, o sea, no ven el problema. Para ellos pues es lo más normal del mundo ser así. Ahorita creo que es importante que digamos los rasgos, pero estas personas realmente no llegan a terapia diciendo, hola, es que tengo un problema de narcisismo. Nunca van a llegar porque para ellas no están o sea, no tienen nada, no tienen, nada está mal en su vida. Más Ajá. bien llegan por las consecuencias que les trae tener este narcisismo, ¿no? Las consecuencias son pues que se van quedando solos o solas, porque pues las personas ya no quieren estar a su alrededor, tienen problemas con abuso de sustancias, justamente porque no tienen la incapacidad de conectar con sus emociones, así como con las demás, ¿no? Entonces, ante la incapacidad de conectar con sus propias emociones, se vuelven como muy intolerantes a cualquier malestar y lo tratan de tapar con alcoholismo, drogadicción, X sustancia, ¿no? También por ejemplo, por peleas, ¿no? Con relaciones donde pues terminan siempre mal, por este tipo de cosas, depresión, ansiedad que les causa estos conflictos, por eso llegan, no llegan por lo profundo que pues es el narcisismo, ¿no? Sí, ¿no? Que digan, hola, buenas tardes, soy Sí, narcisista, no. soy Fabiola ¿Qué y es soy... lo peligroso, no? ¿Qué es lo peligroso, no? O sea, también pensaba yo, otra de las razones por las que pueden llegar a consulta es por problemas de ira. Mm, ujú. Que algo que es muy característico de los rasgos narcisistas y del trastorno narcisista son estas explosiones de ira que surgen cuando se ven como vulnerados, cuando sienten como que les tocaron esa parte que están cuidando tanto porque se sienten chiquititos o Ujú. chiquititas y entonces reaccionan con mucha ira, que sí, la violencia y la agresión son características del machismo y de la violencia patriarcal, pero cuando estamos hablando de rasgos o de trastorno Sí, sí, sí. narcisista, estamos hablando de características que son como muchísimo más intensas y que son de larga duración aparte, que se mantienen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de estar triste o estar deprimida, Ok. eso lo podemos comparar con el ser cabrón o ser cabrón narcisista. Mucha gente está triste de vez en cuando y eso no Claro. quiere decir ni que estés deprimida ni que tengas un trastorno depresivo. El punto es cuando esa tristeza sale de los estándares que te permiten funcionar no para el capitalismo, sino conectar con otras personas.
Ujú. y que te generan malestar a ti, no nada más a la otra persona, ¿no? Entonces, Sí, decías un poco de estos rasgos sí. que son Yo importantes. leí algunos, aquí los tengo anotados, si quieres los leo y tú me vas completando. O sea, los rasgos principales de las personas que tienen estas pues características narcisistas y de trastorno narcisista, que son los que cumplen aún más, es la vista grandiosa de sí mismos, ¿no? O sea, sienten como seres superiores y ven a los demás inferiores. Son personas no empáticas, es decir, estas personas, ¿por qué es tan peligroso estar con estas personas? Porque al no ser empáticas, usan a los otros a su beneficio, ¿no? Sean amigos, sean pareja, los usan, los ven como objetos. Y cuando ese objeto deja de servirles, pues bye, ¿no? Y puede ser este bye pues con bastante maltrato o con bastante violencia, como pues la anécdota que tú ahorita contaste de tu amiga. También tienen una gran necesidad de ser admirados o admiradas, ¿no? Realmente, en general, todas las personas pues tenemos ciertas necesidades parecidas, ¿no? Pero estas personas tienen como esta necesidad de admiración porque realmente en el fondo pues tienen un gran sentido de insuficiencia, se sienten muy chiquitos y tienen que tener esta máscara donde pues todo mundo los esté alabando, que les diga que bello, bella eres, que inteligente eres. Y tienen este sentido que los gringos, y que siempre se me olvida, pero el de entitlement. Ujú. Entitlement es como esto que merecedores, ¿no? Se sienten merecedores de las grandezas del mundo. Entonces, son como algunas de, o sea, como bien lo decíamos antes de grabar, en general todas las personas tenemos ciertos rasgos narcisistas, ¿no? Eso es lo más normal y natural. Pero estas personas los cumplen como con un, o sea, básicamente casi que es un bucket de muchos rasgos y varían en la intensidad, era lo que tú me explicabas, ¿no? Claro, claro, porque eso es también como de, bueno, o sea, sí necesitamos para diagnosticar un trastorno de personalidad narcisista, sí necesitamos, digamos, 7 de 10 criterios que cumplan, ¿no? Pero no necesariamente, es decir, no porque tú con quien te estás relacionando, no solo pareja, pueden ser tus padres, pueden Sí, ser tus hermanos, pueden ser amigos. amistades, no porque no cumplen con 7 de 10 es que se tienen que pasar por alto algunas Sí. de las cosas, pero sí creo que tiene que ver justo con la intensidad también. Ujú. Una cosa es sentirte merecedor de atención, por ejemplo, y otra cosa es que hagas todo lo posible a costa de lo que sea para tener aquello de lo que tú crees que te mereces. Esto que dices, por ejemplo, grandiosidad, creerte merecedor. ¿Cuál otra dijiste? Siento que me falta una. Eh, Ah, bueno, falta imagen de sí mismo inflada y pomposa, no empático. O sea, creo que la no empatía es algo muy importante, o sea, que es como clave, un rasgo muy clave, porque la no empatía te habla de una incapacidad de conectar. Y Ajá, para tener empatía, primero tienes que conectar con tus sentimientos para poder conectar con los demás, ¿no? Entonces, al no ajá, tener esta capacidad de conectar, pues nada, las otras personas se vuelven pues objetos, ¿no? Para tu beneficio y para tus fines de grandiosidad. ajá. Y creo que también ahí se relaciona un poco lo que decías de la ira, ¿no? Al tener esta necesidad de ser alabado o alabada, de ser admirado o admirada y no verse cumplido, viene el enojo. Y Totalmente. viene el, no, ¿por qué alaban a fulanito si yo soy la persona más inteligente o la más guapa o la más rica, lo que sea de este planeta? Eso, o sea, porque hay que agregarle que tienen una necesidad intensísima, súper profunda de ser admirados y validados o admiradas y Ujú, ujú. validadas. Son, por lo tanto, es tanta su necesidad que son hipersensibles. A la crítica Cuando también. a la crítica, Ujú, qué importante eso, ¿no? No soportan las críticas ujú. y cuando buscan esta admiración y validación y no la consiguen o son criticados, entonces explotan de una manera muy iracunda, que Exacto. diferente al cabrón patriarcal es, es violento, es agresivo y de todo se enoja. Sí, sí, Ajá. sí. Ah, y no necesariamente puede ser, el tuyo puede ser
digamos, mi ex era más como, te aplico la ley del hielo, ¿no? Eso también es una agresión. Que Sí, no te estén pasivo-agresividad. gritando, que no te estén gritando no quiere decir que no sean agresivos, pero son consistentemente agresivos, digámoslo así. El tema con las personas con algunos rasgos narcisistas es que son como muy, o sea, pueden ir de 0 a 100. Digamos, yo ahorita te empiezo a gritar y en eso entra alguien a la habitación y ¡pum! Cambio. Y primero te estoy diciendo, es que eres una babosa, ¿cómo es posible que te denigro, me exploto? Y de pronto, ¡pum! Cambia. Y en muy poco tiempo puede fluctuar mucho esta ira y puede ser muy explosiva, particularmente cuando no obtienen lo que quieren. Sí. Entonces, por eso son sumamente manipuladores. Son sumamente manipuladores. Sí, y para agregar un poquito más a lo que tú dices, nada más, en cuestión de relaciones de pareja, por ejemplo, algo que hablaban mucho, pues todas las lecturas que leí todo esto era que muchas de estas personas como que te envuelven, porque de alguna forma tienen este carisma para, pues, para alimentarse de ti, porque es lo que, o sea, como que buscan a personas que sean como, ¿cómo te diré? Como vibrantes para llegar y succionarlos, ¿no? O sea, como que para tomar eso que ellos quieren. Entonces, algunas de esas estrategias es justamente esto que se llama love bombing, ¿no? Como que te dan así, te llenan de amor y te hacen sentir súper especial para engancharte. Y una vez que ya estás enganchada y ahora sí, empieza la agresión, ¿no? De que si no haces lo que quieren ellos o si ellos no consiguen lo que quieren, pues ya cambian, ¿no? O sea, como que ya una vez que estás enganchada y que crean este vínculo de codependencia, pues ya pueden cambiar, ¿no? A ser pues las personas que son. Claro, claro. Y eso, por ejemplo, es lo que lleva a la manipulación, y no solo la manipulación, sino que terminan explotando a la gente. Es decir, te termino succionando todo lo que te pueda succionar. Te succiono dinero, te succiono atención, te succiono Prestigio. conocimiento. Ay, ahorita ya pensé en otra persona que conozco que es así, wow. Así, ya me cayó el 20. Te succionan, o sea, terminan explotando a la gente. Y también, una vez más, para ir diferenciando y no a todo comportamiento le pongamos el tema de narcisismo. Ya dejamos a un lado el trastorno de personalidad narcisista, eso es mucho más serio, y eso, bueno, no es mucho más serio, sino que eso es clínicamente necesario diagnosticarlo, ¿no? Pero estos rasgos narcisistas hay muchas personas que pueden tenerlos y pueden conformar relaciones narcisistas, que es diferente ser el cabrón, porque también en los procesos de cortejo tradicionales, pues está esta parte de, hola, nena, yo soy el Sí, hombre, claro. bla, bla, donde tratan de ser como muy seductores, pero entender que los hombres violentos y las personas narcisistas te envuelven en esta burbuja de creer de hacerte sentir que eres la única persona en el mundo, la más Sí, especial. Y justo estos criterios que estabas nombrando, creo que está interesante como nombrarlos en la vida cotidiana, ¿no? Para que no digan, ay, no, bueno, él no se creía que era el más chingón, ¿no? No, pero son, por ejemplo, la grandiosidad, ¿no? Tienden a pendejear a todo mundo. sí. Es un pendejo, es una pendeja, no sabe nada, ay no, por favor, yo soy más que esto, yo soy más. Entonces puede ser que no se haya creído el rey Midas, pero que todo el Sí, tiempo está haciendo menos a otras personas, todo el tiempo tiene la necesidad de hacer menos a alguien para sentirse más esa persona. y también te puedes dar cuenta porque justamente las personas narcisistas tienen, por cómo son, succionadoras y de que solamente usan a las personas para su beneficio, después las votan, tienden a no tener amigos, ¿no? O amigas. Uh-huh. Eh, entonces también justo me hace mucho sentido lo que dices, ¿no? Las personas que pendejean a los demás, pero pues que tú ves y pues, ¿dónde están tus amigos, no? O Uh-huh. hablan mal de sus amigos también, o sea, porque son, "Ay, no, está bien idiota, bla, bla, bla". O sea, como que ahí son foquitos, ¿no? Focos, Sí, sí, alertitas. sí. O por ejemplo, el sentirse merecedor o merecedora, ¿no? Como esa parte de por qué ella tiene eso y yo no. Sí. ¿Por qué esa persona sí le dieron ese puesto y a mí no? Pues trabájale, cabrón, ¿no? Sí, sí, O sí. ¿por qué esa persona, si yo debería, porque yo soy esto y porque yo soy la mejor persona? O tienden a ser muy superficiales.
Entonces, es como esta parte de, enfrente de las personas no, pero cuando estamos en privado, Eso, eso está sí. cabrón, ¿no? O sea, cuando Sí, estamos ¿cómo en dicen las privado, abueltas? Candil de la casa, ¿cómo? Candil de la salir de calle, la calle es, oscuridad en la casa. Es eso, ajá, ¿no? Sí, eso anda. es como que la imagen y la apariencia, no nada más física, o sea, la apariencia en cuestión de estatus social les importa mucho. Qué bueno que lo dices, que Y, no es nada más ajá, física, porque el narcisismo se ha centrado como en esta parte de, ay, qué narciso eres porque te cuidas mucho. No, no, no. Es esta no, persona que en el trabajo tiene que verse como el que es fregón, ¿no? Y tú dices, pero en la sí, casa eres otra persona, ¿no? sí. Y hablando de eso, muchos de los textos dicen que justamente las personas con estos rasgos se ven atraídas por profesiones o trabajos que les da mucho estatus social, ¿no? O poder. Ujú. Entonces los ves pues en eh, pues puestos directos. O sea, no es la regla, obviamente, pero ahí donde es una tendencia donde se concentran más, Sí, sí, ¿no? sí. Puestos directivos, lo que hablábamos o lo que siempre hablamos, ¿no? Los temas doctorales o academia, como muy con este estatus, o sea, como que les gusta el estatus, les gusta la admiración, no lo Sí, sí. olvidemos. Sí, ¿no? O sea, a lo que sea que se dediquen, Exacto. siempre está esta necesidad de ganar más, de tener más prestigio, de tener más estatus, de verse bien. A mí luego me pasa cuando estoy en Bumble, ¿no? Como que veo estos Ujú, perfiles de güeyes que sí. invierten tanto en proyectar una imagen, ya no digamos necesariamente en cuidarse Sí, sí, sí. estéticamente, ¿no? Sino en proyectar una imagen de poderoso, de que tengo dinero, de que dices, ay, como que se tiene en un lugar como muy, sabes, a mí también que me preocupa porque eso tienden a ser también como sentirse indestructibles. Mm, Entonces es como de, no, no, y aquí un poco viene el tema de la empatía, ¿no? No va a tener consecuencias lo que yo estoy mm, haciendo, ¿no? O sea, tratar mal a otras personas, denigrar a otras personas, pasar encima de otras personas para lograr tus objetivos, no hay culpa. no, no hay culpa porque no van a haber consecuencias ante eso, ¿no? Entonces, estos son aspectos que necesitamos ir explorando, lo que decía también de la ira, ¿no? O la hipersensibilidad. Cuando te estás cuidando demasiado, porque sabes que mejor no vamos con estas amistades porque fulanito se pone de malas. La ira no necesariamente va Mm, a ser esta explosión, que si también ujú, estás en una situación así, también corre, pero no solo porque tú no estás en una situación de violencia verbal o física, quiere decir que no te están violentando de otras maneras, ¿no? claro. Entonces, la ira puede verse con la ley del hielo o puede verse con que tú ni siquiera hagas algo para prevenir una reacción que se va a sentir muy incómodo después, porque después ya no te va a querer ver, o después te va a aplicar la ley del hielo, o después te va a estar reclamando que tus amigas... Sí, sí, sí. Te castiga, de alguna forma te castiga. Exacto. Algo también interesante, justamente pues de todos estos textos, es que estas personas, como que la mejor carnada tiene algunas características. O sea, no quiere decir que no todo, o sea, vaya, que pueda ser cualquier persona la carnada o la víctima, pero ellos les gusta en especial ciertos tipos de víctima. Y estas víctimas son personas que son sobreempáticas, ¿no? O sea, justamente ellos no tienen empatía, entonces buscan a alguien que tenga más empatía como que para que esta persona haga todo el trabajo emocional, ¿no? Y otra característica que se me hizo muy interesante es personas que tienden a culpabilizarse de cosas, ¿no? A tener este sentido de hiperresponsabilidad. Entonces, creo que en algún episodio, ¿no? Hablábamos como del locus de control interno y externo, estas personas que tienen un locus interno, pero muy desmedido. Entonces, les gusta esto porque justamente es donde pueden hacer el enganche más, ¿no? O sea, como que crean este vínculo de codependencia, donde esta persona que se preocupa de más y que da un poco más, pues va a hacer todo el trabajo y para literalmente cargar al narcisista y, Claro. y resolverle la vida y darle lo que esta persona necesita. O entablar relaciones con personas que están en un momento muy vulnerable, También. para entonces poder como seguir succionando y no puedo evitar poner el ejemplo otra vez con esta amiga, ¿no? O sea,
ella estaba en un proceso de violencia muy importante en su trabajo, donde estaba de todas formas buscando sobrevivir a la violencia que vivía en su trabajo, y esta persona se aprovechó de eso para hacerla sentir culpable de, ya ves, por tu culpa, nosotros estamos mal, o por tu culpa, no podemos hacer esto en nuestra relación, y de pronto cuando estás en un momento vulnerable dices, pues sí, es que estoy vulnerable, ¿no? Entonces, sí tiene razón, no estoy poniendo atención a la relación, o sí tiene razón, yo estoy trayendo toda esta mala vibra a nuestra relación, cuando Sí. en realidad esta persona estaba erosionando su autoestima y su valía desde otros espacios, siendo negligente, siendo también sin saberse cuidar a sí mismo, o sea, donde al final también se puede ver de esa forma, ¿no? Sí, eh, por eso creo que está tanto esta diferencia de género, donde tendemos a ver más a hombres narcisistas que a mujeres, porque en la socialización de género nos educan para ser sobreempáticas. La mujer siempre tiene la culpa de que si te dejan es porque tú no te cuidaste, porque tú no te pusiste atención, porque que si te corren o que si te hacen algo en la calle es porque tú te vestiste de esta manera, es porque tú Sí, hablas sí, de esta sí. manera, porque tú tomaste. Entonces, por eso tendemos a ver estas combinaciones de género donde puede ser un hombre narcisista y una mujer socializada como mujer con ciertas vulnerabilidades, donde se hace el clic, y eso que tú decías hace rato, aguas, porque son sumamente carismáticos. Entonces empiezan a envolver con eso, porque cuando están bien, están en el éxtasis de la grandiosidad, y eso se ve maravilloso, pero Claro. cuando están mal, están muy mal, y es cuando es la agresión, es cuando es la ira, es la manipulación. Y en este sentido, es importante entender también qué hay detrás de estos rasgos narcisistas, ¿no? Hay una profunda sensación de inseguridad y de no valer, de estar vacío. Entonces necesito proyectar todo lo contrario para proteger esa escasez o esa necesidad. Y entonces, cuando conectan con esa escasez y esa necesidad que tienen, se les sacude el mundo y se Sí. vuelven unas personas donde te preguntas, y esto creo que es importante porque lo que decíamos al principio, las confusiones a las que nos puede llevar entre el sano hijo del patriarcado, cabrón violento patriarcal, a cabrón narciso, eh, es, es que nos hacen dudar un buen de nosotras. Entonces, cuando tú te estás cuidando demasiado en la relación para no hacer algo que al otro le pueda molestar, o cuando tú estás pensando que algo hiciste tú mal para que la otra persona tenga que reaccionar de la manera que está reaccionando, Sí. cuando piensas que tú debiste haber visto estas cosas y por qué no las viste, en realidad tiene que ver porque te envolvió en este modus operandi de reconocerte, de confundirte y no poder reconocerte cuando, sobre todo, por eso decía esto, cuando de pronto llegas y dices, ¿quién eres tú? No te conozco. Sí. O sea, tú no eras o sea, ¿con quién estoy hablando? También Sí. veía otro día un TikTok de una chica que contaba su historia, también con un güey con estas características. Decía, es que ya cuando nos estábamos divorciando, pues ya, yo ya no sabía, o sea, no era la persona que yo había conocido. Cuando te quedas con esa imagen de decir, ¿quién eres tú? Tú no eras esta persona de Sí. la que me enamoré. Es porque hay un modus operandi donde se pone toda una pantalla para tapar esa sensación de ser tan pequeño, que entonces tengo que proyectar todo esto. Pero tantito o agarra confianza o tantito lo agarras en un mal día y ves toda esa Sí. oscuridad que no puedes creer. Porque todas y todos sabemos que todas y todos tenemos algún nivel de oscuridad y de luz, y cuando No, y es lo más normal y natural. sí, llegas a un momento de intimidad tan profundo que ya empiezas a ver Sí. las oscuridades al otro, pero no es lo mismo No. que decir quién chingados eres. No, porque aparte es, o sea, es una oscuridad que te come.
y que lo que come esa persona y también te come a ti, como un hoyo negro, ¿no? Que te va chupando. No es, Eso. es ese tipo de oscuridad, o sea, es una oscuridad carnívora. Claro, claro, porque es esta oscuridad en la que empieza a haber como un tipo de juego mental, es también lo que yo he Sí. escuchado un poco acerca de estos rasgos narcisistas o de las personas con estos rasgos narcisistas, que son buenísimos para gaslightear, para Sí, sí, hacerte sí. sentir que tú estás loca y decían algo que es muy importante, porque para irlo aterrizando en cómo se ve y no pensar, no, eso es solo para gente que no puso límites y no se da cuenta, ¿no? Sí, Decían, cuando estás en un momento donde piensas, ojalá hubiera grabado sus palabras para que vea que sí me lo dijo. sí, Ojalá, ¿cómo quisiera que hubieran cámaras para demostrarle que sí lo hizo, que no recogió el plato? sí. ¿Cómo cuando estás deseando que hubiera testigos o que hubiera cámaras para poder comprobar que lo que te está diciendo no es así? Aguas, estás con una persona sumamente manipuladora, pero a grados que ya estamos hablando de narcisismo, ¿no? Sí, ahora es importante lo que tú decías antes de grabar, ¿no? Que, bueno, y lo que platicamos, que esta persona ni siquiera se da cuenta. O sea, para él está bien, todo lo que hace está bien. Sí, Y eso es lo peligroso, ¿no? O sea, como que aun cuando tú le enseñas la grabación de lo que dijo, no, eso está truqueado. Lo editaste porque yo no dije eso, ¿no? O sea, siempre va a estar bien esa persona. sí. Y se me fue lo que iba a decir. ¡Ah! Así es. Pero sí, o sea, ahorita me sigo con esto y a ver si te acuerdas. O sea, como tú Sí, dices, nunca van a reconocer su error, sí. nunca van a reconocer su error. Y sí, en algunas cosas podemos tener con relaciones con hijos sanos del patriarcado, podemos tener discusiones y podemos ser necios y no, pero que las cosas son así, no, no son así. Pero ya cuando estamos hablando de rasgos narcisistas, es una persona que es completamente incapaz de recibir críticas y completamente incapaz de reconocer que algo hizo mal. Sí, totalmente. Y es eso. Y ya me acordé lo que iba a decir. Y que vamos, esperamos que cambien, pero esas personas es muy difícil que cambien. Sí, o sea, porque para que cambie, o sea, si quieres tú platícalo, pero pues para que cambie requiere de ciertos procesos que tienen que nacer de esa persona. Y como esa persona está ciega ante pues lo que está pasando, es muy difícil que reconozca y que quiera acceder o que vaya a hacer esos procesos. Entonces, también es importante saber esto, que estas personas probablemente no van a cambiar, pues porque tienes tú que conocer la realidad y tomar decisiones al respecto. Claro, claro, es que es eso, ¿no? O sea, ahorita digo esos rasgos, pero justamente pensaba en estas relaciones que conozco, dices, es que hacen hasta lo imposible para no aceptar que hicieron algo mal, Uh -huh, uh -huh. donde no necesariamente es tú tuviste toda la culpa, pero oye, acepta que pues si la relación está terminando, Uh de -huh. alguna manera pues tú también aportas en eso, Contribuiste, claro. contribuiste en eso, pero no, no, es constante justificación de por qué hice lo que hice, donde no se piden disculpas, sino es que entiéndeme, es que yo, Uh -huh. es que, y al final te terminan haciendo, convirtiendo, esto es bien importante también en el tema del narcisismo, como son personas poco empáticas, como tú decías, ven a las otras personas como objeto, pero también eso las hace más frías y más distantes emocionalmente. Entonces Uh no -huh. puedes leer a la persona, no sabes si está enojada, no sabes si está tranquila, no sabes si está cansada y también como no la puedes leer, no sé si te ha pasado alguna vez, es como estas personas que son como muy estoicas y tú estás enojada y la otra persona no reacciona y le No. estás tratando de hacer entender y que reaccione por qué te sientes así o que te diga por qué, qué sientes tú, ¿no? Y no reacciona hasta un punto que te hace reventar Uh y -huh, donde uh -huh. pareciera que tú eres la persona agresiva o hostil, pero esta persona te rompió al grado de que te hizo, Sí, o sea, te hizo reaccionar de manera agresiva. ¿Tiene sentido? sí, 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 o sea, parte del modus operandi, ¿no? Ujú, ujú, Porque al final se alimentan pues de tu energía, ¿no? ujú, ujú. También eso, el que tú pues como que no, no,
pues sí, el que tú te rompas, el que tú cedas ante ellos, el que tú incluso ruegues, los alimenta. Qué bueno que lo dices, qué bueno que lo dices, porque eso es súper importante. Estamos también socializadas para dar un chingo de oportunidades, no solo como una cuestión de género, sino también cómo se construye el amor romántico. Uh-huh. Entonces, desde disculpar a la otra persona, quererle explicar por qué no debería de hacer las cosas como las está haciendo, hasta con la esperanza de que cambie, o ahorita es que dijiste un ejemplo que te rompas, ajá, o hasta Uh-huh. que te rompas te llevan a un punto donde ya no sé cómo explicarte que esto que Uh-huh. estás haciendo está mal, Uh-huh. esto que estás haciendo no debería de ser así, o sea, ¿cómo te explico que lo que estás haciendo es lastimarme y tú no estás reaccionando? Es, pero bueno, vamos, te lo voy a explicar de otra manera, pero bueno, ya es la última vez, ¿ok? Ya es la Uh-huh. última vez que te dejo hacer esto o que haces algo, algo que no estaba dentro de los acuerdos de la relación. Ya es la última vez, es dar permiso a la otra persona a que sigan siendo como son. Si te rompes, refuerzas esa forma de ser. Si le explicas 1000 veces por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo, refuerzas eso, porque al final, al no irte, es un reforzador de voy a seguir empujando tus límites y tú los vas a seguir moviendo. Uh-huh. Entonces, eso es bien importante entenderlo de las relaciones de este tipo, que estas personas no entienden un no, porque son indestructibles y porque son merecedoras y merecedores. Sí. Entonces, ninguna reacción tuya va a ser suficiente para que yo cambie, porque eso se trata de la persona y sus vacíos y sus incapacidades emocionales y no se trata de ti. De Es ninguna importante. manera se trata de ti, que la otra persona no entienda cómo te sientes, que la otra persona siga empujando tus límites, que ya le hayas explicado tantas veces lo que haces me lastima y la persona siga siendo así, es porque quiere seguir siendo así, porque está Uh-huh. encontrando un beneficio en ser de esa manera, porque no le interesa cómo estás tú y no se trata de ti. Totalmente. Y ahí es cuando lo que hablábamos, creo que tiene sentido justamente la etiqueta, ¿no? Esta etiqueta cuando está puesta sobre esto, todos estos rasgos que todos están concordando, ya no, nos permite distanciarnos un poco y saber que es esa persona, no somos nosotras, Uh-huh, ¿no? uh-huh. Sí. Y también te permite justamente separar, no es que yo sea la culpable, es esa persona, porque esa persona tiene un problema de narcisismo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está también, ya para ir cerrando esta primera Uh-huh. parte, creo que das muy bien la pauta para la segunda parte donde vamos a hablar de las consecuencias de relacionarse con una persona tanto violenta como una persona narcisista, porque sí son consecuencias a largo plazo y sí son Sí. consecuencias que requieren de muchísimo trabajo para poder salir de lo que provoca estar en con una persona que constantemente te está denigrando o haciendo sentir insuficiente o pendejeando, que todo el tiempo se cree merecedora, con todas estas características que hemos hablado, ¿no? Al final, el, el entender el impacto que va a tener en nuestras vidas inicia por entender que no se trata de ti, Uh-huh. que no podemos estar nombrando a toda violencia patriarcal narcisismo, porque eso le quita peso a las violencias patriarcales y le quita la posibilidad de reconocerlas y huir de ellas. Y al mismo tiempo, ponerle esta etiqueta, además que nos ayuda también a comprender que no toda violencia patriarcal es narcisismo y no todo narcisismo es violencia patriarcal, nos Uh-huh. ayuda también a entender que hay un nombre para esto que estoy viviendo y que no se trata de mí, sino se trata de la otra persona. Por lo Totalmente. tanto, no hay nada que pueda hacer yo para cambiar a esa persona. ¿Qué podemos hacer? Pues necesitamos ver cuáles fueron las consecuencias para entonces empezar a ver cuáles van a ser los pasos para sanar el haberte roto o Uh-huh. te Uh-huh. hayan roto en una relación narcisista. De acuerdísimo.
Entonces, el siguiente episodio hablamos de las consecuencias de una relación narcisista. También podemos hablar un poco de estrategias de manejo en caso de que lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa si esa persona es un vínculo permanente como una madre, un padre, alguien que pues no puedo como, o sea, sí puedo romper relaciones, pero donde tal vez quisiera dejar ese vínculo, cómo también podemos manejar eso. Y también creo que es importante, ya como último el pilón del siguiente episodio es, bueno, ¿qué pasa si yo estoy escuchando este podcast y me reconozco a mí misma o a mí mismo como una persona con rasgos, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ya todo el mundo está perdido el caso para mí. No, vamos a también platicar un poco sobre eso. ¿Te parece bien? Y es qué importante eso que dices, porque también una dice, ay, ya son narcisistas, y bueno, ¿qué tal que soy? Exacto. Check, check, check. Ajá, así de, hoy como que sí, yo quepo en esa casilla, ¿no? ¿Qué puedo Ujú, hacer? ujú. Pero bueno, entonces eso lo dejamos para el siguiente episodio. La próxima semana estarán escuchando esa segunda parte. Mientras, quédense reflexionando esto sobre las diferencias entre violencia patriarcal, narcisismo y cómo es que la hemos vivido para identificar en dónde estamos paradas ahorita y que sea un amiga, date cuenta. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Perfecto. ¿Dónde te pueden encontrar, Fabs? Ah, sí es cierto. Me pueden encontrar como arroba DRA-Fabiola Trejo en Instagram, Twitter y Facebook. ¿A ti? A mí me pueden encontrar como @iracémica y al podcast como @revolución del placer en Facebook e Instagram. Por favor, coméntenos, cuéntenos qué les parece este episodio, si tienen algunas sugerencias de próximos episodios. Nosotras somos muy felices de leerles. Perfecto. Muy bien, pues nos escuchamos. Bye. Bye.